va a estar cerrada. Atención porque un estudio de las últimas horas da cuenta de que los precios de los alimentos en los barrios populares del conurbano subieron casi 50% en diciembre. Va de la mano, por supuesto, con lo que plantea el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, que confirmó que esperan un 30% de inflación para diciembre. Y claro, los comerciantes dicen, ya nos están llegando muchos productos con una inflación por encima del 30%. Vamos a hablar con Isaac Rudny, que es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Isaac, buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Acá todo bien. Gracias por atendernos. Decíamos recién, los precios en los barrios populares subieron casi 50% en diciembre. En otros comercios, por ejemplo, kiosqueros, dicen que los aumentos llegaron al 35%. ¿Por qué en barrios más vulnerables tal vez los precios terminan teniendo una diferencia todavía más amplia, ¿no? 50% es un número muy alto para un solo mes. Sí, lo que viene sucediendo desde hace tiempo es que en los periodos que hay un salto abrupto en los aumentos, como está sucediendo desde hace casi un mes o más, prácticamente o sea, la inflación venía siendo alta ya desde hace varios meses, pero empezó a acelerarse fuertemente después del resultado electoral del 19 de noviembre y volvió a dar un salto muy fuerte después de la devaluación ya con este gobierno instalado. Lo que viene sucediendo, que es repetido de otros momentos similares, es que cuando hay estos saltos importantes de inflación, el primer impacto los primeros impactos más fuertes se producen en los negocios de cercanía de los barrios populares. Hay ahí quizás algunas explicaciones. Una de ellas es que estos negocios de cercanía, que en realidad son pequeños almacenes, pequeños mercaditos, carnicerías, verdulerías de barrio, y de barrios de estas características, es que sobre todo los almacenes, todos los productos de almacén se reabastecen en los negocios de las cadenas mayoristas. Las cadenas mayoristas son 2, 3 cadenas importantes, por ejemplo en el caso del conurbano bonaerense, ubicadas estratégicamente, y ahí es donde tienen que ir a reabastecerse. Lo que sucede, los precios, cómo evolucionan los precios en estos negocios, no tiene ninguna visibilidad. Claro. En los periodos donde se intentaba ejercer algún tipo de control mediante estos programas que buscaban instalar algunos precios de referencia, como precios cercanos, precios justos, precios cuidados, que fueron llevados a cabo por distintos gobiernos, pero los programas eran muy parecidos, muy de características similares, es que estas cadenas de mayoristas nunca se sentaron con la Secretaría de Comercio, aunque sea a generar algún tipo de acuerdo, aunque sea formalmente. Entonces lo que sucedía, y lo que sucedió siempre, es que ahí se producen incrementos en los precios que no tienen ninguna visibilidad, y que en realidad el que en definitiva da la cara, por decirlo de alguna manera, de estos aumentos con el vecino del barrio es el almacenero del barrio, claro, digamos, o es el que tiene el mercadito. Incluso los supermercados chinos tampoco nunca entraron, que son cadenas que tienen bocas en los barrios, nunca tampoco formaron parte de estos acuerdos, de estos grandes acuerdos. Lo que pasa que es importante porque, claro, en este tipo de comercios, en ese tipo de barrios, es a donde acceden familias que muchas veces viven, claro, en condiciones más vulnerables. No por nada ese tipo de comercios más chicos están también en esas zonas, ¿no? Claro, o sea, son comercios que los dueños no tienen ningún tipo de espalda económica o financiera para estoquearse. Claro. Entonces tienen que ir y reponer la mercadería prácticamente semana a semana. Y en momentos como este,
que hay muchas subas permanentemente, lo que hay también es una gran dispersión de precios. Entonces vos en un almacén vas y compras un producto a determinado precio, el mismo producto a unas pocas cuadras tiene otro precio muy diferente. Y eso es porque justamente como no tienen la posibilidad de toquearse, de darle una cierta estabilidad, digamos, a los precios de los productos, sobre todo que tienen venta masiva, entonces, ante una expectativa de aumentos permanentes, van tratan de adelantarse y digamos, establecer precios que evalúan que como mínimo les va a permitir la semana siguiente reabastecerse con los mismos productos. Claro. Bueno, las causas, además, hay otras causas en que hay otros productos que los grandes formadores de precios, sobre todo, por ejemplo, el lácteo, que tienen acuerdos particulares con las grandes cadenas de comercialización, o sea, con los grandes supermercados, que permiten que de algunos de esos productos, por ejemplo, la leche larga vida, u otros productos que se encuentran en ofertas en las grandes cadenas, el 2x1, el 70% en la segunda unidad. Esos son consecuencias de acuerdos que tienen las grandes distribuidoras o las productores directamente, claro. Las grandes cadenas, pero cuando van a descargar el producto en la almacén del barrio, por ejemplo, la leche, los yogures, o sea, las gaseosas, productos que se descargan prácticamente todos los días, les venden esos productos a precios superiores a los que las cadenas pueden vender en sus propias bocas. Uh-huh. Entonces, se generan situaciones que son de una enorme injusticia, porque como siempre decimos todos, lo que debería tener algún nivel de protección son justamente los sectores de menores recursos, claro. Y son los que están más desprotegidos. Ahora, en este sentido, hablando de los sectores de menores recursos, recordemos, estamos hablando con Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Desde el instituto, ¿qué ven ustedes en cuanto a las familias de menores recursos, ¿no? Está ocurriendo esto de tantas familias, ¿no?, que están debajo de la línea de pobreza, que hoy les faltan una o más comidas, y ¿desde hace cuánto viene pasando esto? Bueno, eso se viene agudizando fuertemente en los meses anteriores, sobre todo en la segunda parte del año pasado, pero ahora, además de este salto en los precios, a lo que se agrega un virtual congelamiento de las remuneraciones, porque recordemos que en los barrios, en los hogares que habitan en estos barrios, infinidad de jefes de familia, en el mejor de los casos, tienen una remuneración en blanco de un salario mínimo, y en muchos, quizás yo me atrevería a decir, la mayoría de los casos son empleos informales, que se pagan remuneraciones por debajo incluso de la mínima. Una combinación entre estos aumentos, un congelamiento de las remuneraciones. Se anunciaron incrementos en la tarjeta alimentar y en la asignación universal por hijo, pero estos incrementos en realidad se están pagando ahora, no se pagaron en diciembre. Claro. Que a la hora de que se anunció ya se habían pagado la asignación universal de la tarjeta de diciembre, con lo cual tuvieron que bancar estos aumentos con la vieja remuneración. Claro, claro. Entonces, además a esto agregarle otra situación, que es que asumió este gobierno, se suspendió el traslado de alimentos a los barrios, la entrega de alimentos a los barrios.
el Ministerio o la Secretaría ahora de Desarrollo Social no implementó ninguna entrega de alimentos para fin de año, ni para los días previos a fin de año, ni en estos días que ya estamos en el año 2024. Entonces, esta combinación de estas tres situaciones se torna, obviamente, en un problema muy complicado para estos sectores, un agravamiento de una situación que ya venía siendo muy complicada de antes. La última pregunta es muy importante. Hay muchos comerciantes, no tanto de grandes supermercados como de comercios de cercanía, que le están planteando a su propio público: no compren esto porque está muy caro y va a terminar bajando. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que puede llegar a tomar que se estabilice esto, ¿no? Que se estabilice la economía, los precios? Yo la verdad que si los precios empiezan a bajar en algún momento, sería una situación inédita en muchos años, porque en general, desde que yo tengo uso de razón, hay un refrán que se cumple, digamos, a rajatabla, que es que los precios que suben nunca bajan. Hay, digamos, de experiencia en general, es esta. Entonces, lo que pasó con la carne, ¿cómo se explica? Y claro, la carne subió casi entre un 80 y un 100%, pero bajó un 5%. Entonces, realmente no hay quedó estabilizada, que el kilo de asado que vos podías conseguir hace un mes atrás en 5.000, 5.500 pesos, llegó a estar en 10.000 pesos, y después, mejor en el barrio, vos la podés conseguir a 8.000 pesos. Entonces, realmente, y ahí quedó, digamos. Entonces, realmente, digamos, hacer pasar por una consecuencia virtuosa de los menores niveles de compra que provocó una baja en el producto, bueno, es medio relativo, digamos, porque de nuevo te digo lo mismo, hay un congelamiento de las remuneraciones. Entonces, vos tenías que, si a vos te resultaba muy difícil o imposible comprar un kilo de asado a 10.000 pesos, es difícil que con la remuneración que tenés, un salario mínimo hasta ahora en el orden de los 140.000 pesos, realmente puedas ir y comprar 2 kilos de asado, claro, para una familia. Sí, lo que todos esperan, claro, es que los salarios empiecen a acompañar en algún momento también el llamado sinceramiento de precios, ¿no? Es lo que todos esperamos. Isaac, le agradecemos mucho por este contacto, y que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Allí pasaba Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. El Observador 107.9. Así somos.